Plaza Podcast. Historias que cuentan. Zona VCF. Que un futbolista que milita en el Valencia sea pretendido por el Real Madrid provoca que la afición valencianista encienda sus alarmas y se movilice para evitar su fuga hacia el club capitalino. Las fuerzas vivas del valencianismo combaten con sus armas la tradicional ofensiva madridista para llevarse, por el menor precio posible, a un jugador del Valencia que por unas razones o por otras ha suscitado el interés del todopoderoso club madrileño. Así ocurrió, por ejemplo, con Sol o Mijatovic, que acabaron militando en el Real Madrid a pesar de los esfuerzos del valencianismo por retenerlos, pero también en casos como los de Mendieta, Villa o Silva, con los que el deseo del Real Madrid tropezó con una oposición dentro y fuera del club que les impidió vestir la camiseta blanca, si exceptuamos los habituales fotomontajes del Marca. Hay un caso, sin embargo, en el que el deseo de tener en sus filas a un futbolista del Valencia por parte del Real Madrid no solo no despertó animadversión por parte de la parroquia valencianista, sino que provocó primero extrañeza y más tarde, cuando el jugador se fue al club mesetario, verdadero pitorreo. Fue el caso de Francisco Muñoz Pérez. A Muñoz Pérez le llamaban Paquiqui en Málaga, el lugar en el que nació y se crió este lateral zurdo de buen toque de balón que era la joya de la cantera malacitana a mediados de la década de los 80. El Valencia tenía muy poca pasta en aquellos años, pero rompió la hucha de cerdito que algún directivo debía de tener en algún rincón de su casa, cubierta de polvo, y desembolsó 60 millones de pesetas por aquel prometedor defensa. Lo mismo que había pagado por Diarte una década antes, lo pagó por el tal Paquiqui. De manera que en el verano de 1985 se presentó en Valencia un futbolista de pelo ensortijado y algo barrilete, que ya no se llamaba Paquiqui, sino Muñoz Pérez. Su comienzo en Mestalla no pudo ser peor, ya que en la vuelta de honor del equipo tras la presentación sufrió un tirón y se tuvo que retirar lesionado. Toda una premonición de lo que iba a pasar con él en el Valencia. Enseguida vimos que por mucho que fuera la perla de la cantera del Málaga, en Valencia era pura bisutería barata. Fue titular en aquel año, entre otras cosas, porque Di Stéfano lo reconvirtió en centrocampista defensivo al llegar al banquillo, dadas las vías de agua del medio campo valencianista en aquella temporada. Muñoz Pérez no subía el nivel de un equipo mediocre que acabaría con sus huesos en la segunda división, y pese a que continuó en el club durante la campaña en la que el Valencia militó en la División de Plata, con el ascenso vio que la reconstrucción del equipo no pasaba precisamente por contar con él como uno de sus pilares. Una pena, porque Muñoz Pérez era un poco lo que fue años más tarde Joaquín para el vestuario. El tipo simpático y divertido que contaba chistes, cantaba canciones y animaba al personal aunque fuera un tuercebotas en el campo. Y entonces pasó lo más increíble del mundo. El Madrid quería fichar a Muñoz Pérez para reforzar su plantilla. El aficionado se frotaba los ojos de la misma manera que le pasaría muchos años después cuando el Barcelona pagó 20 millones de euros por Jeremy Mathieu. Pero la directiva, en plena fase de ahorro económico, no estaba como para tensar la cuerda y acordó una cesión al club capitalino con el fin de quitarse del medio la abultada ficha del malagueño. A pesar de los términos del acuerdo, Muñoz Pérez no volvió nunca al Valencia tras pasar un año en el Real Madrid, en el que sumó un título de liga a su palmarés después de jugar solo un partido de aquel campeonato con el equipo de los Michel, Butragueño, Hugo Sánchez o Gordillo. Se marchó al Ceuta con 28 años en lo que fue el final de su carrera profesional. A su retirada se instaló en Estepona, el bello pueblo malagueño en el que había crecido desde 1960, el año de su nacimiento. En el equipo de su localidad jugó todavía hasta los 33 años y fue tan reconocido en su tierra que en 2007, cuando el Unión Estepona Club de Fútbol construyó un estadio nuevo, decidió bautizarlo con el nombre de su futbolista más célebre. Por cierto, el flamante recinto en el que disputa sus partidos el Unión Estepona Club de Fútbol no se llama Estadio Paquiqui,
que habría quedado un poco cutre, sino Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. Plaza Podcast. Historias que cuentan.